Las elecciones en Venezuela. Ya estamos cansados de tanta miseria. Fui corredactor y la voy a defender con mi vida. Es una demostración de debilidad. Y vamos hasta aquí hasta que votemos. Pues hay tensión. ¡Nos acaban de robar la caja de votos! Dios mío, se formó la trifulca. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto. María Corina Machado acaba de denunciar fraude electoral. Ganamos y todo el mundo lo sabe. No descansaremos hasta que la voluntad del pueblo sea respetada. Bueno, comenzamos y continuamos con el pregame y vamos a continuar con el tema importante del día de hoy, que es el tema de Venezuela. Vamos a conocer un poco del historial electoral de Venezuela con un reportaje que nos preparó Kimberly. Desde hace más de 25 años, Venezuela es regido por la Revolución Bolivariana, que entre otras cosas le dio la carta blanca a Hugo Chávez para reformar la constitución del país y, según detallan expertos, demoler las instituciones democráticas. Tanto así que actualmente su sucesor en el poder, Nicolás Maduro, gobierna con autoridad absoluta, ejerciendo su dominio total en todas las instituciones del Congreso, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, todos los estados y municipios y hasta las Fuerzas Armadas de Venezuela. La esperanza para muchos estaba bajo el liderazgo de María Corina Machado, quien fue inhabilitada por el mismo gobierno de Maduro para que, según fuentes, no pudiera correr como candidata oficial de la oposición, pero que se hizo más fuerte al unirse a la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, buscando ponerle fin a los 25 años de chavismo. Y aunque millones de venezolanos salieron a votar, no sucedió lo que tanto buscaban. Bueno, los resultados en las elecciones de Venezuela continúan generando dudas y se cuestiona la legitimidad del proceso que ha sido calificado como uno fraudulento. Tenemos con nosotros a un panel con el cual vamos a estar discutiendo todos estos eventos. Está con nosotros Luis Perichi, que es portavoz de Venezolanos en el Exterior, capítulo de Puerto Rico. Buenas noches y bienvenido. Buenas tardes. Licenciada Vanessa Santo Domingo, que es observadora internacional y por supuesto la conocemos como la comisionada electoral, excomisionada electoral del PNP. Y Emilio Pantoja, quien es sociólogo y experto en política. Gracias por estar con nosotros. Y también a Rafael Cox Salomar, que es profesor de Derecho Internacional e historiador. Antes de comenzar con ustedes, vamos a pasar con Jorge Colbert, quien nos tiene unos datos sobre el evento para entonces comenzar el análisis. Adelante, Jorge. Así es, María, el sistema electoral de Venezuela es muy distinto al de nosotros. Es un gobierno presidencial. Las elecciones para la presidencia son cada 6 años. En esta elección llena de controversia, los resultados o alegados resultados oficiales del gobierno colocarían a Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela con un 51.20%. Edmundo González en la segunda posición de Plataforma Unitaria Democrática, que es el líder de la oposición, con un 44.2%, y el resto de los 8 candidatos, sumándolos todos, da alrededor de un 4.08%. ¿Cuál es la controversia que ha habido en esta elección en Venezuela? Bueno, en primer lugar, las primeras 2 candidatas de la oposición fueron, descalificadas, inhabilitadas a correr. En el caso particularmente de María Corina Machado, que era diputada, se le quitó la inmunidad parlamentaria y se le inhabilitó como candidata, y luego la sucesora, la profesora Corina Lloris, también fue descalificada. Por lo tanto, Edmundo González es el tercer candidato de la oposición que el gobierno básicamente lo sacaron de la papeleta. ¿Cuáles fueron las controversias? Primero, el Centro Nacional Electoral, el equivalente a la Comisión Estatal de Elecciones, es controlada por el gobierno. Son términos de 7 años que los cogen los miembros del Parlamento, una cámara unicameral. Oigan esto, que el partido de gobierno controla el 91% de los asientos en ese Congreso. Además, los miembros del Ejército ocuparon centros de votación y hay hasta visuales llevándose urnas de votación con papeleta. No hay copia de las actas todavía de manera pública. En adición, tardaron 6 horas luego del cierre electoral para traer números que fueron solamente por cientos inicialmente. Y escuchen esto, algunos observadores fueron expulsados y otros expresidentes, 4 expresidentes, no se les dejó entrar a Venezuela para observar los procesos electorales. Y para colmo, a diferencia de Puerto Rico, solo el gobierno, la comisión esta oficial
son los únicos que están autorizados para dar resultados electorales y por eso es que ha levantado tanta controversia, tanta impugnación con relación a los resultados de esta elección, Silmarí. Gracias, Colbert. Precisamente bajo esta premisa que nos está señalando Colbert de todos estos datos tan importantes, ¿a alguno o a alguien le sorprende que el gobierno haya declarado a Maduro ganador de las elecciones, Perichi? Se dice que es un fraude. Eso no es un fraude. Eso es una elección inventada. Eso es una farsa. Empezaron a llegar los resultados y cuando habían llegado la tercera parte de las actas, se dan cuenta que Maduro, que el incumbente es imposible que pueda ganar. Entonces dieron la orden inmediatamente de parar las transmisiones. Pararon las transmisiones y a las 12 de la noche vino otra orden, me declaran ganador. No hay ninguna prueba de cuál fue el resultado en cada mesa. Pero nosotros tenemos una buena cantidad de mesas fotografiadas. En este momento, la última información que tenemos el 54% de las actas fotografiadas, porque no fueron transmitidas al centro. Es una farsa lo que estamos, pero nosotros vamos a impugnar eso y ya la gente está empezando a protestar en la calle. ¿Dónde se impugna cuando Maduro controla todo? Imagínate tu Tribunal Supremo. Esto se va a impugnar en la calle, en forma pacífica y disciplinada, sin dejar que haya todos los saboteos que sabemos que vienen del gobierno con gente. Hoy mismo hay muchísimo movimiento en la calle, pero en el día de hoy, 7 países latinoamericanos han roto relaciones con Venezuela y Venezuela con ellos. Licenciada Vanessa Santo Domingo, usted fue observadora internacional, o sea que ha participado en diferentes eventos de esto. ¿Usted sabe si hubo o no hubo observadores independientes? Sabemos que algunos no los dejaron entrar. O sea, ¿hay alguien que pueda legitimar lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela? Pues mira, tengo que decirte que la observación internacional fue limitada. Por ejemplo, varios de los organismos en que yo he participado, que es la MEA, que son magistradas electorales internacionales, igual que la UNIORE, la OEA, la Unión Europea, no pudieron participar de esta observación, lo cual daría legitimidad al proceso, porque nosotros lo que hacemos es validar la parte técnica. De que el material llegó a los centros de votación, que los funcionarios fueron debidamente adiestrados. Se hacen una serie de preguntas en todas las mesas para saber que todo el que estaba allí estaba capacitado, y también participamos del proceso del cierre con las máquinas de escrutinio, que en este caso pues utilizaron las de Smartmatic, que es una de las compañías que también estuvo participando y presentando propuestas en Puerto Rico. Y eso es algo que debemos de estar pendientes, porque si Smartmatic tenía esas máquinas, de alguna forma se tiene que haber transmitido los resultados, o los resultados están dentro de las tarjetas de esas máquinas. Y ahí está el acta. Usted dijo hoy, discúlpame, usted dijo hoy una cosa bien interesante, que es que en el caso de Venezuela, contrario a Puerto Rico, acta mata papeleta. Que, o sea, que es superior el acta a la papeleta. Que no debe ser. Y aquí es al revés. Aquí es papeleta. ¿Cuál es la pregunta? Acta. Esa es la pregunta. ¿Cómo es eso de diferente? Bueno, la contestas cuando regresemos, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos con Kimberly. Y usted debe mantenerse en sintonía, porque a las 7 de la noche nos conectamos en directo con nuestra corresponsal en Venezuela y le decimos cómo prevalece el ambiente a un día de las elecciones presidenciales. Además, revelamos el convicto que está haciendo negocios a nombre de su esposa desde la cárcel, y analizamos la realidad de la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico. ¿Qué pasará con las máquinas para contar los votos? Lo discutimos. No se retire. Y continuamos con Jugando Pelotadura ahora en nuestro horario estelar, y continuamos con el tema relacionado a Venezuela. Nuestro panel que nos acompaña, Luis Perichi, que es portavoz de Venezolanos en el Exterior, licenciada Vanessa Santo Domingo, Emilio Pantoja, sociólogo y experto en política, y Rafael Salomar, que es profesor de Derecho Internacional e historiador. Dejamos una pregunta en el tintero, Denise. Vanessa Santo Domingo, ¿cómo es posible que un acta sea más importante que papeleta a papeleta?
como es el sistema venezolano? En la mayor parte de los países latinoamericanos el escrutinio se hace de actas. Aquí en efecto el escrutinio es de actas, excepto cuando tú tomas ese maletín de ese colegio y te percatas que tiene algún problema, ya sea que no es consistente el número de papeletas con el número de firmantes, ahí se procede a abrir el maletín y contar papeleta a papeleta, y ahí sí prevalece la papeleta sobre el acta. Así que aquí el remedio para hacerlo lo más transparente posible es que se verifique boleta a boleta. Y digo boleta porque la máquina de escrutinio es la que arroja la forma en que votó ese elector, porque el elector vota de forma táctil en esa máquina de escrutinio. Le preguntaría si es posible al sociólogo en este momento la situación que se vive en Venezuela ahora. Según nosotros estamos hablando aquí, dicen que hay marchas, manifestaciones, protestas, incluso se escuchan tiros, ¿verdad? Una situación sumamente peligrosa. ¿Usted cómo me comenta? Eso es una bomba de tiempo. Es una situación volátil. De hecho, estábamos aquí comentando en el panel porque hay reportes de intentos de golpes militares, rebeldía, al menos rebeldía militar. Pero lo que pasa es que nadie le cree a Maduro. Incluso gente progresista, el gobierno de Petro en Colombia, que es un gobierno de izquierda, el gobierno de Boric en Chile, le han pedido transparencia. O sea que en realidad en este momento, decía yo esta tarde en mi Twitter, que no ganó. O sea, incluso puede haber sacado más votos en términos de toda la manipulación, pero gane quien gane, él no ganó, porque no tiene ninguna legitimidad. En este momento la gente está en las calles porque no solamente se ha desgastado el gobierno, sino que se ha desacreditado, porque la corrupción que supuestamente vino Chávez a terminar, porque acuérdense que Venezuela colapsó el sistema bipartidista, colapsó el bipartidismo por la corrupción, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que está pasando es que ahora quienes son los corruptos son ese gobierno chavista. Profesor Cox-Salomar, aún se las hayan tumbado o no, Maduro bajó de 68% en el 2018 a 51% en estas elecciones. O sea, Maduro evidentemente tiene un desgaste y tiene un deterioro político en su país. Bueno, realmente Maduro no sacó 51, Maduro posiblemente no llegó ni a 30%. Ahí hubo un autogolpe. El problema ahora es la salida. ¿Cómo tú sales de esto? Esto será como en la primavera árabe, en donde hubo un baño de sangre en Túnez, Egipto, Libia, para poder salir de Gaddafi y de Mubarak. ¿O será esto como República Dominicana en 1994, que Estados Unidos, Clinton llamó a Balaguer y le dijo, te tienes que ir? No va a pasar ni lo uno ni lo otro. Naciones Unidas tampoco se va a meter en Venezuela porque está el veto permanente de China y Rusia, que hoy felicitaron a Maduro. La OEA, esos países vecinos no tienen la fuerza militar de Venezuela para poder invadir Venezuela. Así que lamentablemente todos los caminos conducen a un baño de sangre de los hermanos venezolanos, que a nosotros como puertorriqueños nos da mucha indignación, porque nosotros aquí acogimos a Rómulo Betancourt cuando se dio el golpe de Pérez Jiménez, e inclusive cuando se dio el golpe de Juan Vicente Gómez en 1910, nosotros acogimos aquí al presidente Cipriano Castro, que de hecho murió en Santurce. Así que a nosotros los puertorriqueños nos duele muchísimo lo que está pasando en Venezuela, pero lamentablemente todos los caminos conducen a un baño de sangre, a un guerra civil en Venezuela. Precisamente vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela con Elizabeth Hostos. Elizabeth es periodista venezolana y corresponsal internacional con base en Caracas. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, saludos a todos en Puerto Rico. En estos momentos, ¿cuál es el ambiente que hay en las calles? Bueno, hay mucha tensión en las calles. A partir de las 11 de la mañana aproximadamente comenzaron protestas en cacerolazos, caminatas alrededor de entidades públicas, pero esta situación fue creciendo todo el día y ya hay cientos de personas en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, y se han presentado situaciones de represión de parte de las Fuerzas Armadas. Y no quisiéramos, por favor, un derramamiento de sangre, quisiéramos responsabilidad para las Fuerzas Armadas para que no ataquen al pueblo venezolano, porque aquí no puede haber una guerra civil porque los civiles no están armados. Son los militares los que tienen el control de las armas y el gobierno bolivariano tiene que responder por la vida de los venezolanos y, por supuesto, generar consensos y confianza informando qué fue lo que pasó en las elecciones de ayer domingo.
Elizabeth, Nicolás Maduro está denunciando intento de golpe de Estado. Él mismo está diciendo que hay un intento de golpe de Estado ante los cuestionamientos de su reelección y también está acusando a la ultraderecha y al gobierno de Estados Unidos de estar propiciándolo. Esto básicamente está abriendo una puerta para que haya una intervención por parte del gobierno y de los militares. Realmente es un tema retórico, porque si alguien ha dado un golpe de Estado, la democracia, es precisamente el que no ha reconocido la voluntad del pueblo venezolano. Y es un tema también de cómo los militares van a poner orden, entre comillas, en Venezuela. Vuelvo y repito, los civiles no tienen armas, no se plantea un escenario de golpe de Estado, pero si Maduro dice eso, tendría que presentar pruebas concretas y específicas. En todo caso, lo que hay que evitar es un derramamiento de sangre y dar respuestas a la gente. ¿Qué pasó en las elecciones? ¿Quién ganó realmente? El Consejo Nacional Electoral tiene que ser un ente que genere confianza y que informe realmente si es cierto que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con el 73% de aceptación, o si es Nicolás Maduro con el 51%, como dice el gobierno. El tema es que no hay transparencia, no hay honestidad. Bueno, por supuesto, se generan reacciones en la calle espontáneas que no deseáramos que fuesen más allá de derramamiento de sangre. Y nos parece, ¿verdad?, sumamente tensa, como usted menciona, y peligrosa la situación. Es como una bomba de tiempo. Pero le pregunto, la que está allí es usted y no nosotros. Déjenos saber, ¿estas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, sí o no? Sí, por supuesto. Desde que se inició el proceso, al no dejar correr la candidata principal de oposición con una excusa banal, con irregularidades en cuanto a la adjudicación de testigos de la oposición, irregularidades en cuanto a la instalación de mesas, una cantidad de irregularidades que enlodaron el proceso y no permitieron que fuese lo suficientemente transparente. Aún así, el pueblo venezolano se expresó según las encuestas de opinión a boca de urna, y también las actas que señala la oposición que tiene su poder. Hace unos minutos habló María Corina Machado, líder de la oposición, junto con el candidato Edmundo González, y constataron que tenían 73% de las actas en sus manos, en donde se atribuía la victoria al candidato Edmundo González Urrutia. Bueno, Elizabeth, gracias por... en Venezuela. Gracias, Elizabeth. Estaremos pendientes a todos los cómo se vaya desarrollando toda esta situación allí en Venezuela. Básicamente, el panel le pregunto, ¿es real esperar que el gobierno haga un escrutinio acta por acta o boleta por boleta? Y por otra parte, realmente los países que están pidiendo una reunión urgente con la OEA, eso es básicamente pro forma, porque no va a pasar nada. Le acabo de decir, acaban de romper relaciones con 7 países latinoamericanos y con la acusación de derechismo, etcétera. Y uno de esos países es Chile, Gabriel Boric. O sea, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Aquí hay una división radical, no entre izquierda y derecha, entre izquierda democrática, de la cual están Petro, Lula, Boric, etcétera, y la izquierda estalinista de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Aquí está habiendo una ruptura internacional. La pregunta es si hoy la gente va a ser capaz de llevar esta lucha en la calle en forma disciplinada, en forma controlada, porque déjeme decirle algo. Puede ser disciplinada. Es que la gente tiene una dirección política. Pero si hay una agresión militar, yo creo que lo que es importante aquí, que está señalando el colega Perichi, es que en este momento la comunidad internacional, una ha repudiado y la otra, la izquierda democrática y moderada, está cuestionando a su ex aliado. O sea, en este momento Maduro se está convirtiendo en un paria. Y eso va a por ejemplo, incluso el centro Carter que tradicionalmente está llamando a una revisión. Así que estamos ante una situación donde el pueblo venezolano está siendo auxiliado, podemos decir, por la comunidad internacional. Y yendo en ese lado, cuando tuvimos las elecciones de Guatemala el año pasado, ocurrió exactamente lo mismo y la comunidad internacional, guiada por la OEA y por la Unión Europea, tuvo observadores internacionales en todo momento en territorio guatemalteco para garantizar que se diera una transición pacífica en Guatemala y su nuevo presidente pudo juramentar. Se logró. Mira, se logró. Pero el problema de Venezuela, lamentablemente, es mucho más grave. Y Maduro ya ha estado aquí, es un paria desde 2013 que llegó a Miraflores. Aquí la gran pregunta es si va a haber una ruptura a lo interno de la infraestructura militar
venezolana, porque es la única que puede salvar al pueblo venezolano. Se va a dar esa ruptura militar, finalmente el alto mando militar, ¿todos van a seguir a Vladimiro Padrino o va a haber algunos que van a sacar la cara por Venezuela? Porque en el análisis final son los militares, algunos de ellos. Tiene que haber una ruptura dentro de esa infraestructura Profesor, militar. dice Cox Salomar, y es porque la historia lo ha demostrado y ha pasado, que es inevitable un derramamiento de sangre porque Maduro va a desatar su furia y su fuerza contra el pueblo. ¿Cómo se siente usted desde el exilio escuchando esas expresiones? Pérez Jiménez, en diciembre del 57, se robó un plebiscito. El presidente de la República se robó el plebiscito. Enero 23 del siguiente año, del 58, estaba huyendo al exterior. Los procesos políticos son impredecibles. Muy bien se ha dicho, ¿habrá una ruptura militar o no? Debe haberla, porque saben una cosa, la votación de los militares, las proporciones, son las mismas de la población en general. Ellos sufren lo mismo que sufre el pueblo venezolano. Hay una cúpula corrupta, sí, enriquecida, pero eso no es lo que vive el teniente, el cabo, el sargento. Mi predicción, la Fuerza Armada Nacional no va a masacrar al pueblo venezolano. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que sucede en los próximos días porque tenemos que irnos y vamos a ver si en este momento se está dando el ambiente para que haya realmente un cambio. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, escucha bien, Juan Dalmau le tira duro al PNP y lo compara con Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo al regreso? Además, ¿qué pasó con la celebración de Lela? El Partido Popular Democrático hizo una actividad y el apoyo no fue el que esperaban. Detalles aquí, usted no se retire, esté jugando pelota dura. Vamos a escuchar un sonido de las expresiones que hizo Juan Dalmau esta mañana sobre Venezuela y Puerto Rico para que reaccionen. Vamos a ver. Mira, yo creo que todo proceso eleccionario tiene que ser transparente y creo que en eso el proceso eleccionario de Venezuela falló gravemente. En la ausencia de observadores internacionales, el sacar la oposición de las papeletas electorales, el tener control del tribunal que adjudica los votos en términos del tribunal electoral. Es decir, en Venezuela las fallas son las mismas que ha hecho el PNP en Puerto Rico y son los primeros que critican los procesos en Venezuela. Yo creo que hay que ver la viga en el ojo propio y en eso el PNP son unos discípulos aventajados de los regímenes dictatoriales que buscan que el país no tenga opción de cambio. Discípulos aventajados de los regímenes del país, de Venezuela. Dictatoriales. Bueno, pues es bien fácil decirlo cuando se abandona el ideal que él representa, porque él representa el ideal de la independencia, el separatismo de Puerto Rico de los Estados Unidos, y es bien fácil decirlo de esa manera. Cuando realmente lo que tiene que decir es la verdad, que él está siguiendo la independencia para Puerto Rico, dice. Lo que me quedé yo pendiente de oír fue la crítica tan siquiera leve a Maduro, porque él habla del proceso eleccionario como si fuera una cuestión. Bueno, por lo menos dijo que falló que Venezuela falló gravemente en el escrutinio. Lo que le pasa a Dalmau es que él había tenido una especie de bendición mediática en las últimas semanas y se le acabó la trillita, porque lo que evidencia Maduro con lo que está sucediendo en las últimas 48 horas es que en Puerto Rico el que preste un voto a la alianza lo que representa es básicamente eso mismo, un cambio para peor. Jorge. Mira, el socialdemocracia y socialismo son primos hermanos, vamos a empezar por ahí, son escuelas de pensamiento de izquierda. Juan Dalmau pertenece al Partido Independentista y pertenece su partido al Internacional Socialista. Él toca con una vara de 1000 yardas el independentismo y con una vara de 10.000 yardas el socialismo. Y nos quiere meter por la socialdemocracia. Ningún gobierno entra al socialismo viniendo de un gobierno, ponle de centro o centro derecha. Tú entras a la socialdemocracia para meterte en el socialismo. Y él vino aquí a hablar la vez pasada de los 6 billones de salud que él va a administrar. O sea, él va a administrar los fondos federales, pero no acaba de decirnos que ellos pertenecen al socialismo,
que sean honestos intelectualmente y que lo hablen claro. Pero Adrián, ese es el mismo, ustedes son los mismos que van a Venezuela a retratarse con Maduro. Ahora lo están criticando porque no son transparentes. Mira, pues claro, esa foto fue hace más de 10 años. Y todavía lo apoyan. Y ahí está la foto. No. Pero Maduro pero es el mismo. Acabamos de decir Maduro que no ha cambiado. Hace es el mismo 5 Maduro. años estaba dando una entrevista en Telesur en Venezuela, venía de Nicaragua para regresando de Nicaragua. Y estaba hablando de la independencia y del socialismo. Foro de Sao Paulo. No, el PIB no pertenece al Foro de Sao Paulo. Ciudadana, porque la alianza se necesita juntar para aquí. A mí me preocupa. Pero no ponen 13, Maduro se puso en 13 columnas de la papeleta. Pero mira, ellos no se ponen en 13, pero se juntan. Al final, el pueblo es el que condena el PIB a Nicolás Maduro y su gobierno. Sí, claro que estamos condenando la forma en la que se han llevado. No. Condenan el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué tenemos que nosotros condenar el gobierno de Nicolás Maduro? No lo vas a decir nunca. Pero bueno, si nosotros no somos venezolanos. Este proceso es él. Y nuevamente continuamos con nuestro panel y Margarita dejó una pregunta en el aire. Yo dejé una llama encendida. Están ahí todos hablando entre ellos, los panelistas. Y es bastante sencillo. Lo que yo quiero es que la gente le quede claro. Centro, derecha, socialismo demócrata, si está bien llevado, o sea, si va a ayudar al pueblo, no necesariamente es malo. Jorge, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, lo que pasa es que los datos empíricos alrededor del mundo te dicen que las escuelas de pensamiento de la izquierda, los primos hermanos, socialdemócrata y socialismo, no han creado la mejor prosperidad para los pueblos. Esos son los datos empíricos, eso no soy yo. Y la derecha a la vez genera una pobreza extrema, ¿sí o no? El centro derecha, que es el liberalismo clásico, lo que conocemos como capitalismo, no capitalismo de compinche, se reconoce como el que más prosperidad ha creado. Son 4 pilares básicos los que sostienen la democracia: las libertades individuales, el Estado de Derecho, el derecho a propiedad privada y el gobierno limitado. Cuando esas empiezan a corroerse, ya sea porque te quitan libertades, porque no respetas el Estado de Derecho, porque el gobierno se extralimita, comienzas a destruir la democracia y la prosperidad del pueblo. Yo creo que IKEA no aprueba ese mensaje, que es una corporación multinacional con sede en un país socialdemócrata como Suecia. Mira, que hay una pregunta de seguimiento. Suecia al 17 en libertad económica. Suecia tiene un mercado libre completo con ninguna intervención del Estado. Es la socialdemocracia. No tiene ni salario mínimo. Mira, es que aquí en las últimas semanas han incrementado el señalamiento sobre el PIB y Juan Dalmau de que creen en el socialismo. ¿Es el PIB un partido socialista? El PIB desde su fundación es un partido socialdemócrata y eso es de todo sabido. La izquierda socialista se inventa cada nombre. No pueden decir socialista, así que sacaron socialdemócrata. Es que no es lo mismo, no es que se nos inventamos. Si usted no sabe la diferencia, ese es su problema. Aquí salió izquierda demócrata. Palabras versus acciones. Una foto que muestra el apoyo al gobierno de Maduro, sea a los años que sea. Pero es que Obama se retrató ese mismo día con Maduro y con Raúl Castro. Ya lo hemos visto anteriormente y si no nos dejamos llevar por la experiencia de otros países, una foto, a eso se reduce la discusión política en este país. Nos va a pasar lo mismo. No respetan las libertades individuales. Se va la gente. Vamos a cambiar de tema porque en este tema no se pone nadie de acuerdo. Vamos a Puerto Rico.